Hola, bienvenido a la cápsula del Evangelio. Como ya sabes, estamos estudiando el modelo de Antioquía. Y ya hemos estudiado dos principios. El primero de ellos era que la iglesia de Antioquía nace en medio de la persecución, por lo cual no hay excusas para predicar el Evangelio, para plantar iglesias en medio de crisis y dificultades, sino que es una oportunidad transformar las crisis en bendición. En segundo lugar, vimos que a la iglesia de Antioquía no solamente se le predicó a los judíos, sino que comenzó a desarrollarse un plan y un programa para alcanzar a los gentiles, a los paganos, cosa que era terrible para los judíos. Sin embargo, ellos, los hermanos de Antioquía, rompieron barreras culturales, raciales. Una tercera característica que vamos a estudiar hoy es que la iglesia de Antioquía nos dejó herencia, nos dejó un tremendo legado. Mira lo que nos dice la Escritura en Hechos 11, versículo 26, dice que: y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si tú te llamas cristiano, si a ti te dicen cristiano, si a nuestra iglesia en el mundo es conocida como la iglesia cristiana, es gracias al fiel testimonio de los hermanos de Antioquía. Fíjate que ellos no se llamaron a sí mismos cristianos. Ellos no se autodenominaron iglesia cristiana, sino que fueron la gente de alrededor de ellos, los incrédulos, los paganos, los judíos, los llamaron a ellos cristianos. ¿No te acuerdas lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesucristo no dijo se autodenominarán, se llamarán a sí mismos hijos de Dios, sino que serán llamados. Los hermanos de Antioquía eran fieles discípulos, estaban y crecían a los pies de la cruz, anunciaban el Evangelio de Cristo, estaban enamorados de su Señor y eran como su Señor. Por eso se les llamó cristianos, porque eran el fiel reflejo de su Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, y aquí viene la pregunta: nosotros hoy día, después de 2000 años atrás, tenemos esa herencia. Somos llamados cristianos gracias a estos hermanos. Nos dejaron herencia, nos dieron un legado. Ahora viene la pregunta: ¿y tú? ¿Qué herencia como Iglesia Cristo Rey o como iglesia cualquiera de la que tú seas, vas a dejarle a tus hijos, a las futuras generaciones? ¿Cómo vamos a impactar en 50, en 100, en 200, en 300 años más? Fíjate que esta iglesia, bajo persecución, bajo opresión, dieron un testimonio tan grande que 2000 años después vemos todavía el fruto de la obra de ellos. Que el Señor tenga misericordia y que tú y yo tomemos en serio el Evangelio de Cristo de tal manera que en 100, en 200, en 1000, tal vez en 2000 años más, alguien pueda hablar de nosotros y decir: nosotros tenemos esto, nosotros hemos heredado de esto, porque alguna vez, hace 2000 años atrás, hubo gente consecuente, fiel al Evangelio, fiel a las promesas del Señor, fiel al pacto de su Dios. Dios te bendiga. Satisfaces y llenas mi corazón.